Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Soy Rosy Vite. Hola Rosy, buenos días, bienvenidos a todo el auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Yo soy Marijo Muñoz y bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora. El tema del día, visibilizando la discapacidad. Este es un espacio en el que exploraremos mental y transformador la visibilidad de la discapacidad de nuestra sociedad. Así es, así que te invitamos a que nos acompañes junto con nuestros invitados especiales, quienes son expertos en materia de discapacidad e inclusión, donde exploraremos cómo podemos construir un mundo más inclusivo y empático. Prepárate para expandir tus horizontes y ser parte del cambio hacia una sociedad más inclusiva. En Naturalmente Universitario, comencemos a explorar la visibilidad de la discapacidad. Así es, y bueno, pues recuerda que puedes participar comentando, sugiriendo, y entonces te invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como CENDIUV, en Twitter como @CENDIU y en TikTok como @CENDIU.v. No olvides darle me gusta, seguirnos y sobre todo si crees que a alguien más le puede interesar este contenido, pues ayúdanos a compartirnos, a que llegue a ellos. Y a través de estas redes sociales precisamente también ponemos todas las semanas algunas dinámicas, así es que te invitamos a que participes en ellas. Así es, y bueno, queremos compartirte la frase del día que hace alusión al tema que estamos por abordar y es la siguiente: la discapacidad no define a una persona, su valentía, determinación y capacidad para superar desafíos son las verdaderas marcas de su grandeza. Sabemos que la universidad es un lugar de diversidad y crecimiento y es vital que la discapacidad forme parte integral de esta riqueza. Abordaremos los conceptos de discapacidad para su comprensión, solidaridad y el respeto de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Quédate Naturalmente Universitario y acompáñanos. Prepárate para romper estigmas y aprender juntos en esta frecuencia de bienestar y conocimiento. Comenzamos. Y bueno, para comenzar precisamente vamos a platicar sobre visibilizando la discapacidad. Tenemos como invitados a la maestra Isnarda Cruz Casanova, encargada de salud mental y coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva PUEI de la región Poza Rica, Tuxpan. Y también con nosotros el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas tal? gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, nos gustaría iniciar como un poco, pues sí, para sentar las bases sobre esto, que nos compartan la información sobre definición y tipos de discapacidad. Maestra Isnarda, ¿podríamos comenzar con usted, por favor? Sí, claro. Bien, nosotros, gracias por la invitación primero que nada, y gracias a todas y todos los que nos están escuchando y nos están mirando a través de Facebook. Hemos estado en esta bienvenida universitaria, así que ojalá que los chicos de nuevo ingreso también por aquí anden. Bien, nosotros estamos bajo esta mirada de la discapacidad, y si bien es cierto, ya hay una definición desde la clasificación de funcionalidad, desde el CIF, de lo que es discapacidad. La discapacidad la podemos mirar desde un aspecto social. ¿Por qué desde un aspecto social? Porque el otro, el que se encuentra en una condición de vida diferente a nosotros, presenta una discapacidad a partir de las oportunidades que nosotros como sociedad damos para ellos. En ese sentido, tanto la definición de discapacidad que nos habla de un fenómeno que refleja la relación entre las características de cada sujeto y las características del entorno donde vive. A eso nos referimos con discapacidad. Esta relación en la que se encuentran barreras de acceso regulares a la vida cotidiana, a la vida social, a la vida educativa. Entonces, miramos la discapacidad desde este enfoque biopsicosocial.
Desde lo biológico, ciertamente, porque hay una situación, una condición de vida, tanto física, mental, psicosocial, auditiva, etcétera, como desde lo social, porque nosotros como sociedad aún no estamos preparados para aún coexistir con los demás y ponemos barreras de acceso a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, la definición de discapacidad es desde la mirada social. Desde la clasificación, nosotros podemos encontrar dos aspectos. Quisiera compartir dos aspectos. Uno, la discapacidad desde lo que el otro puede o no puede hacer, ¿sí? En ese sentido, nosotros encontramos o se han encontrado 5 grados de discapacidad. La discapacidad nula, es decir, aunque la persona presente una condición de vida diferente, no presenta ninguna discapacidad porque puede realizar su vida cotidiana, su vida personal, profesional, sin ningún tipo de barrera. El siguiente grado es una discapacidad moderada, que nos habla de que, bueno, tiene dificultades para el desempeño de algunas tareas, pero pues las puede realizar con algunos ajustes, con algunos apoyos, pero puede realizar las actividades. La discapacidad de grado 3 es una discapacidad moderada que se acompaña de signos o síntomas y secuelas de la condición en la que vive. Hay una disminución importante en la capacidad para realizar sus actividades, pero puede realizar actividades de autocuidado, es decir, si hay barreras de acceso, si le cuesta trabajo a la persona coexistir y desarrollar actividades que regularmente pudiéramos desarrollar, pero con apoyo puede hacerlas. El grado 4 es una discapacidad grave que afecta el desarrollo normal de las actividades, incluso las de autocuidado. Cuando hablamos de discapacidad en un grado 4, quiere decir que la persona necesita totalmente apoyos para realizar su vida cotidiana, su vida regular, ¿sí? Y cuando hablamos de un nivel 5, un grado 5 es un grado de discapacidad permanente, un grado de discapacidad que imposibilita realizar tareas tanto de vida cotidiana, tanto profesionales como de autocuidado. Es decir, la persona es dependiente totalmente de otro para realizar la vida, para llevar a cabo la vida. Quiero hacer hincapié en que inicié, regularmente decimos, bueno, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Cuando hablamos de tipos de discapacidad, hablamos de estos que les acabo de comentar, los grados de discapacidad. Cuando hablamos de condiciones de vida, hablamos de condiciones de vida y nos referimos a situaciones que se han presentado y que no permiten que la persona realice las actividades como las estamos realizando nosotros. A eso nos referimos cuando hablamos de tipos de discapacidad. La discapacidad puede ser motriz, puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser psicosocial, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros estamos obligados a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todas las personas en condición de discapacidad, así como el respeto de las mismas. Entonces, en ese sentido, las discapacidades pueden ser físicas, cognitivas, sensoriales o intelectuales. Muy bien. Me gustaría retomar lo que comenta la maestra y resumir de alguna manera estos conceptos para el público que nos escucha. Bueno, primero, desde luego, saludarles a todas y a todos quienes nos escuchan, a quienes están presentes en este programa. Y fundamental entender la concepción actual de la discapacidad actual desde hace pocas décadas, porque anteriormente había otro tipo de ideas que generaron, de hecho, muchos prejuicios y muchas ideas equivocadas, ¿no? Que se traducen, generalmente los prejuicios y las ideas equivocadas se traducen en discriminación, en marginación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que insistir en este punto. La discapacidad es el resultado de dos aspectos. Si hay una disfunción,
en algún ámbito de los que mencionaba la maestra, en el ámbito físico, motriz, en el ámbito corporal, o bien en el ámbito psicosocial o intelectual, que sería como digamos, los componentes de la dimensión mental. Pero no basta con eso para que se cree una discapacidad. Además de la disfunción, tienen que existir estas barreras, la falta de una respuesta social adecuada, y podría poner un ejemplo sencillo para que se entienda de qué estoy hablando. A una persona con discapacidad motriz que está en una situación de silla de ruedas, en el momento en que se le pone una rampa adecuada o un elevador, es decir, la discapacidad va a estar neutralizada. Ciertamente la persona tendrá su disfunción motriz en sus miembros inferiores, es el caso, no podrá caminar, pero sin embargo, al romper la barrera que implican este tipo de estructuras que se han construido a través de los años sin una conciencia sobre la inclusión de estas personas, pues evidentemente que la discapacidad no genera una limitación, ¿no? Entonces, me parece como fundamental entender este concepto social. La maestra lo hablaba, que incluso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y desde ahí la reflexión tiene que ser en el sentido de cómo sociedad podemos abonar a que las personas en alguna condición de discapacidad realmente se incluyan socialmente, si hablamos en el caso de la universidad, se incluyan desde el punto de vista educativo, ¿sí? Rompiendo esas barreras y haciendo lo que en inclusión se llaman ajustes necesarios. Yo les ponía el ejemplo de una rampa o de un elevador, pero va a depender de cada circunstancia particular, de cada tipo de discapacidad. Entonces me parece que el concepto es fundamental para poder abordar otros temas ya particulares relacionados con este tema, pues ciertamente que sobre todo también entender que la inclusión de las personas en situación de discapacidad constituye hoy en día un derecho humano. Y así tenemos que verlo. O sea, es cuestión de que las personas puedan ejercer sus derechos, no es cuestión de que les estemos haciendo un favor ni dando una dávida, es cuestión de que se ejercen derechos como tal, ¿sí? Fundamentalmente en relación con este tema de manera general. Así es, doctor. Bueno, ya nos habla precisamente de manera general y quisiera, bueno, pues aprovechar que tiene la palabra para preguntar este tema de discapacidad psicosocial. ¿A qué se refiere? Bueno, la discapacidad psicosocial es un tema amplio, digamos. Lo psicosocial hace alusión a la vida de relación que tenemos los seres humanos, ¿no? Y existen ciertas condiciones desde el punto de vista, vamos a decir, mental, como tradicionalmente se les ha catalogado, que de alguna manera interfieren con la interacción con las personas, con la interacción con el medio, con una serie de características propias que la persona tiene ligadas a su funcionamiento social. Entonces, la discapacidad psicosocial abarcaría en la práctica como dos grandes rubros a los que me quisiera referir, que están referidos justamente en los manuales de clasificación de problemáticas de tipo mental. Uno de ellos son los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Aquí encontramos el trastorno del espectro autista o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por citar algunos de los más importantes, que constituyen condiciones permanentes porque se acepta en general que las personas desde que nacen tienen esta condición particular, ¿sí? De su detección y atención adecuada en etapas tempranas de la vida, pues van a depender muchas cuestiones. El problema es que estas situaciones muchas veces ni siquiera se detectan, ¿no? Entonces, fundamental entender cómo esta categoría, que son los trastornos del neurodesarrollo. Y en otra categoría yo pondría toda una serie de características, de problemáticas mentales y emocionales. Muchas de ellas pueden ser pasajeras, de hecho, algunas pueden tener a cierta cronicidad, los problemas de salud mental, y voy a relacionar los temas que me parecen más importantes en otro rubro, que son la depresión, ¿sí? Los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
¿Por qué se consideran situaciones discapacitantes? Porque interfieren justamente con el funcionamiento social de las personas, con el funcionamiento laboral, eventualmente con el funcionamiento académico, ¿sí? Y son condiciones que también requieren ser detectadas y ser atendidas, y en tanto no se den los abordajes adecuados desde el punto de vista médico-psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista, pues propiamente de lo que es un enfoque de salud mental integral, pues estas personas no van a poder ejercer sus funciones, digamos, de una manera totalmente funcional. Entonces, en ambos casos hablamos de personas que son sujetos de ayuda, ¿sí? Y que en realidad, digamos, la etiqueta que les ponemos debe verse muy claramente como una condición para orientar un poco por dónde es la atención, más no como una condición que busque la discriminación o la marginación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que hacemos, tienen que estar realmente basados en un estudio adecuado de cada persona, y en función de eso, utilizar estas categorizaciones, pero precisamente para definir los planes de atención, los planes de abordaje necesarios. Eso sería de alguna manera general de lo que hablamos de discapacidad psicosocial. Y aquí los equipos, digamos, de salud mental integrales, desde la parte médico-psiquiátrica, pero también desde luego la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte pedagógica, son fundamentales para poder diseñar ajustes que realmente puedan ayudar a las personas a tener esta inclusión en los diferentes ámbitos, y particularmente, pues desde acá, desde donde estamos ubicados como universitarios, nos interesa muchísimo el tema de la inclusión en la educación superior, en este caso, ¿no? Como institución de educación superior, ¿sí? Y le pediría a la maestra Isnarda si puede abonar o redondear un poco esta idea. Sí, claro. Cuando hablamos de discapacidades psicosociales, estamos hablando de discapacidades que tienen comprometida los trastornos del comportamiento adaptativo. Esto que dice el doctor Jorge es muy cierto. ¿Por qué visibilizar las discapacidades psicosociales? Tenemos muy poca cultura en torno a este tipo de discapacidad. Si bien es cierto, tenemos muy poca cultura en torno a la discapacidad y a la inclusión, hoy por hoy se nos refleja las discapacidades psicosociales como una necesidad de atención a nivel de universidad superior, por ejemplo. El doctor mencionaba algunos tipos de discapacidad psicosocial que tienen efectivamente comprometidas sus relaciones con sus pares, que tienen comprometidos esta adaptación a un medio normorregular, y que, bueno, desde la neurodiversidad les cuesta mucho trabajo adaptarse, pero también desde nosotros como sociedad nos cuesta trabajo entender cómo vamos a relacionarnos con personas que tienen una situación de vida diferente. Y en ese sentido, creo que nos toca como sociedad educarnos, reeducarnos para las relaciones con los demás. Hoy por hoy nos da mucho gusto que, de acuerdo a los estatutos y a los reglamentos, desde la misma universidad y hasta la ley de educación, necesitamos educarnos para aceptar, para proteger, para atender a las personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Cuando nosotros hablamos, como dice el doctor, de discapacidades psicosociales, y específicamente queremos entender que las causas de una discapacidad psicosocial son la depresión, una esquizofrenia, una bipolaridad, los trastornos de pánico, los trastornos del espectro autista, específicamente el síndrome de Asperger, pero no tenemos antecedentes de cómo abordar este tipo de discapacidades en la universidad, pues tenemos que educarnos y tenemos que visibilizarnos. Por eso también hoy es esa invitación a visibilizar cuáles son las condiciones de vida diferentes
para que nosotros podamos entenderlos. Las cuestiones de comportamientos diversos, comportamientos diferentes y también la situación sensorial. A nosotros se nos hace increíble que una persona no pueda estar donde hay demasiada gente y eso te causa un ataque de pánico o un estrés que no puedes controlar. Digo, a la mayoría de nosotros nos saltan de repente ansiedades, de repente nervios en situaciones comunes, pero podemos controlarlas. Pero pensar en una persona que se encuentra en una condición de vida con una discapacidad psicosocial, no le es posible controlar esta ansiedad, controlar este miedo, estos ataques de pánico. El que una persona no pueda comunicarse como nosotros estamos acostumbrados, que no pueda leer nuestras expresiones porque su capacidad sensorial y su capacidad neurocognitiva no se lo permite, se nos hace como extraño, ¿no? Es que yo le dije que se alejara, pero no se lo dije directo. O sea, le dije, si quieres, puedes moverte de aquí. Y pues realmente el otro no quería. Entonces no se movió y no entendió que el discurso tiene un discurso oculto que para muchos de nuestros chicos en una condición de discapacidad psicosocial se les hace complicado. Entonces tenemos que reeducarnos, porque queremos ser una universidad realmente inclusiva, realmente con elementos para recibir a todas y todos que están además en un derecho de educación, ¿no? Entonces, yo eso es lo que abonaría, que nos quede claro que las discapacidades psicosociales tienen que ver con este comportamiento adaptativo, con estas conductas del otro en una sociedad y que también tenemos que atenderlas. Sí, solo me gustaría agregar sobre este punto, porque lo que tradicionalmente ha pasado históricamente con estas personas en una situación de neurodiversidad o en una situación con alguna problemática de salud mental, es que han sido marginadas, han sido discriminadas, han sido maltratadas. Es muy común, por ejemplo, que en el caso de chicos o chicas que están en una condición de autismo, del trastorno del espectro autista, reciban a lo largo de la vida, y eso es algo que ocurre hasta ahora, por ejemplo, mucho bullying en la escuela, ¿no? Precisamente porque son diferentes y nosotros tenemos que entender justamente esa diversidad para poder comprenderla y también para poder en un momento dado abordarla de una manera adecuada, ¿no? Entonces, fundamental, lo resalto, lo ha dicho la maestra, la educación es muy importante para que nos podamos preparar justamente para empatizar con este tipo de situaciones y atenderlas de manera adecuada en el caso pues de la universidad, que son situaciones que se están dando, que se están presentando y que requieren de un enorme esfuerzo educativo y de empatía por parte de los universitarios en general. Así es, pues muchísimas gracias por esta información que nos están compartiendo y sobre todo pues por poner en la mesa este tema que es bastante relevante actualmente y que debió de haber sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya hay una apertura y creo que, bueno, pues se sigue trabajando día con día para que exista mayor apertura sobre el tema. Queremos agradecer a quienes están conectando a la transmisión en vivo. Fernando Velarde, muy bien, saludos a la maestra Isnarda, doctora Abril González Sutorias Vic, Facultad de Ingeniería Civil, Poza Rica, presente, muchísimas gracias. También a Elizabeth Iñiguez, saludos doctora Isnarda, Derecho sea presente, muchísimas gracias. Y reiterarles a quienes están conectando a la transmisión que pueden también hacer preguntas para que nuestros invitados puedan darles respuesta en la medida de los tiempos. También queremos, bueno, obviamente invitarlos a que sigan al pendiente de las redes sociales donde se genera contenido sobre los temas que se abordan en el CENDIU y también, bueno, eso es un medio para estar en contacto con ustedes y sobre todo si son comunidad de estudiantes de la Universidad Veracruzana activos, porque ustedes también tienen servicios a los que pueden acceder por medio de nosotros. Así que, bueno, en Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como CENDIV, en Twitter como @CENDIU. No olvides darles me gusta, seguirnos y si nuestro contenido consideras que es relevante y le puede servir a alguien, también puedes compartirlo. La frase del día es la siguiente: la discapacidad no define a una persona. Su valentía, determinación y capacidad para superar desafíos son las verdaderas marcas de su grandeza.
Así es, y bueno, pues aprovecho para invitarlos todos los jueves en punto de las 9:30 de la mañana, Naturalmente Universitario, nuestra primera emisión, y nos puedes encontrar en el 90.5 de FM. Recuerda que también nos pueden sintonizar en www.v.mx, diagonal radio, diagonal transmisión. Y también en nuestro canal oficial de YouTube puedes ver todas las emisiones anteriores. Si te las perdiste o las quieres compartir, en YouTube nos encuentras como Sendiu V. Y bueno, continuamos con el tema del día, que es visibilizando la discapacidad, y nos acompaña la maestra Ismerda Cruz Casanova, encargada de salud mental y coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva PUEY de la región Poza Rica-Tuxpan, y el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Y bueno, continuamos. Ya hablamos un poquito, bueno, de los tipos de discapacidad, de las capacidades en general, ahora queremos hablar de la discapacidad auditiva. ¿Qué nos podría platicar, doctor Jorge? Ok, bien, pues como su nombre lo dice, la discapacidad auditiva es esta falta de escucha, esta falta de audición, que puede ser en un momento dado una situación también congénita, es decir, que desde el nacimiento se da, o puede ser una situación adquirida por diferentes situaciones, ¿no? Incluyendo el paso de la edad, que con los años, sobre todo en etapas mayores de la vida, pues tiende a disminuir la audición. A mí me parece que en el caso de, digamos, la sordera congénita, cuando alguien nunca escucha en su vida, hay que ser particularmente empáticos, porque uno piensa, digo, los hablantes en un momento dado, pues, ¿cómo aprendemos nuestra lengua, el español, en el caso de México, o el español de México? Pues precisamente porque la escuchamos sonidos que se van en un momento dado concretizando en letras, en palabras, en frases. Es decir, tenemos todo un mundo auditivo que evidentemente quien nace con sordera no va a tener la idea nunca de lo que es un sonido. Entonces, necesitamos entender esta condición primero para poder acercarnos a esta población. Em, Al igual que otras discapacidades, y muy enfáticamente a mí parece que la población sorda ha sido también una población invisibilizada, porque, digamos, las personas sordas tienden un poco en algunos casos, pues a quedarse muy encerrados en su familia, o en un momento dado a relacionarse a través de asociaciones o de grupos particulares con otras personas sordas. Y ciertamente, en este sentido, la lengua natural de los sordos es la lengua de señas. Es así como ellos se comunican, es así como ellos se comprenden. Y este aspecto de la lengua de señas, que en realidad tendríamos que darle también resaltarla mucho como un aprendizaje que sería muy deseable en muchos universitarios. Es decir, cuando hablamos de una segunda lengua, pensamos en el inglés principalmente, un poco en el francés, o eventualmente hasta en una lengua indígena, ¿no? El náhuatl o alguna otra. Y todo esto está muy bien. Sin embargo, tendríamos que pensar también en la lengua de señas como una manera de acceder a la comunicación con las personas en situación de sordera que acceden a la universidad. Y en este sentido, la Universidad Veracruzana hoy tiene un reto específico. Hasta este ingreso estudiantil había una persona sorda registrada en la universidad, pero resulta que ingresaron 6 personas más que ya están en las aulas de la universidad, que bueno, la semana que entra empiezan sus clases, y que necesitamos por responder y hacer los ajustes necesarios para que estas personas puedan, digamos, ser apoyadas con su lengua materna, que insisto, es la lengua de señas mexicana, ¿sí? Muchas personas sordas en nuestro país es el medio a través del cual se comunico, y muchas, porque no todos. Es decir, los niños sordos desde muy pequeños encuentran en su familia algún tipo de comunicación a través de las señas, ¿sí? Pero existe ya un consenso sobre lo que es una lengua de señas mexicana, así como en otros países, y qué es lo que permite esta comunicación entre personas que en un momento dado están en la misma condición. Entonces, fundamental entender estos conceptos, entender que el español
no es la lengua materna de los sordos, que la lengua materna de ellos es la lengua de señas. Y de ahí partir para hacer las adecuaciones y los ajustes que se requieran para realmente hacer una realidad la inclusión para esta población. Sí. Maestra, ¿nos podría compartir sobre el tema? Sí, claro. Bien, como bien dice el doctor Jorge, hoy por hoy tenemos un compromiso, seguimos hablando de estos compromisos que como Universidad Veracruzana tenemos con las personas en condición de discapacidad y hablando de las personas en condición de discapacidad auditiva, para nosotros también es un gusto que se esté visibilizando la opción de continuar con sus estudios universitarios. Esto que menciona el doctor de tener más ingreso de personas en condición de discapacidad auditiva, nos obliga a seguirnos preparando como universidad para poder entender que efectivamente la barrera de acceso para ellos es la comunicación. La discapacidad que se presenta es esta comunicación, no es en sí su condición de vida, y entenderlo de esa manera. Podemos prepararnos para comunicarnos con ellos, porque ellos se han preparado. Al llegar a la universidad es porque han pasado por todo un proceso educativo y hoy están en la universidad y entonces han estado en un ambiente ya sea de una discapacidad adquirida o congénita, como el doctor decía, pero han derribado barreras de acceso para ellos. Imagínense qué tan grande pudiera ser esta barrera de acceso, que es la comunicación. Nosotros somos seres humanos sociales por naturaleza, que necesitamos la comunicación como parte importante de nuestra vida. Entonces, las personas en condición de discapacidad auditiva, ya sea una discapacidad total, que sería la persona sorda, que es la imposibilidad de procesar la información a través de la audición, pero chequemos que es la imposibilidad de recibir la información a través de la audición, más no a través de otros sentidos. Cuando nosotros hablamos de discapacidades sensoriales, estamos hablando de este tipo de discapacidades, pero también tenemos que considerar, como bien dice el doctor Jorge, que si bien la audición no es el canal de comunicación de estas personas, hay otros canales de comunicación. Para nosotros ha sido un gusto el trabajar con personas sordas porque nos permite diversificar la manera de comunicarnos. El respetar el lenguaje como esto que es un lenguaje y un medio de comunicación, ¿sí? No es exclusivo de ellos, no tendría que ser exclusivo de ellos. Si yo sé, en algún momento platicábamos con el doctor Jorge justamente y los enlaces, que bueno, si yo sé que voy a ir a Estados Unidos, necesito prepararme y hablar inglés, ¿no? Si me voy a ir a un país diferente y entonces donde se habla un lenguaje diferente y me tengo que preparar para ello. Si yo como docente, si yo como universidad, si yo como comunidad social, sé que hay una persona que utiliza un lenguaje diferente, me tengo que preparar para recibirlo. Pero también lo que tenemos que aplaudir y lo que tenemos que considerar es que ellos se están preparando sin miedo o con todo y miedo, pero están adentro en un país donde se habla un lenguaje diferente, ¿no? Están en una universidad que es oral, que se habla un lenguaje oral. Entonces, por supuesto que se han preparado y todo eso merece el respeto nuestro y nuestro esfuerzo para poder comunicarnos con ellos. Tenemos personas también en condición de una discapacidad auditiva que no es total, sino que es parcial, es decir, hay un residuo auditivo y lo utilizan y hacen un esfuerzo por comunicarse, por lo menos a través de la escucha, pero lo importante es que si estas personas han optado por un lenguaje de señas, nosotros, o una lengua de señas, nosotros también tengamos esa reciprocidad con ellos. Para mí, así como el doctor que da los ejemplos más claros que he vivido y que además enternecen y nos enseñan
son los niños a nivel primaria. A mí me ha tocado la experiencia de los estudiantes a nivel primaria que trabajan o se comunican a través de la lengua de señas y sus compañeros de aula, así sea uno, ellos aprenden a comunicarse con esta persona de manera diferente, pero lo hacen el esfuerzo, conviven, juegan, se apoyan, ¿no? Y ojalá que a nivel universidad alcancemos esa meta también de poder incluir en todos los sentidos a las personas en condición de discapacidad auditiva. Insisto, si ellos han hecho un esfuerzo y han llegado donde están, nos toca a nosotros hacer lo correspondiente. Y lo correspondiente me refiero a que se corresponda a una sociedad, a una comunidad universitaria, ¿no? A llegar a una inclusión. En ese sentido sería mi aportación para esta situación de la discapacidad auditiva. Sí quiero decirles que me llena de orgullo el hecho de que se hayan superado ciertas barreras, por lo menos las barreras de acceso, y ya en los exámenes de admisión se pueda contar con personas que apoyan a los estudiantes que quieren ingresar en condición de discapacidad auditiva. Y también en la mayoría de los eventos se cuenta con personas que hacen esta traducción a la lengua de señas para que ellos puedan comunicarse también y estar incluidos en los eventos, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos ganando terreno en esta parte de la atención a la discapacidad. Pero sí, insisto, la base sigue siendo la misma, prepararnos y acompañarnos, ¿no? Sí, solo agregar que esto que ejemplificaba la maestra en relación con los niños de primaria, pues es algo que de pronto se da en todos los niveles educativos. Aquí en Jalapa, en la UBI, en la Universidad Veracruzana Intercultural, hemos tenido la experiencia desde hace 2 años de un chico sordo y sus compañeros han desarrollado cierta habilidad en lengua de señas, no digo que la dominen, pero es una manera de poder comunicarse con el otro. Y no perdamos de vista esto, los oyentes tenemos la posibilidad de aprender la lengua de señas. Las personas sordas no tienen la capacidad de escuchar. Entonces, ¿a quién nos toca? A los que tenemos la capacidad de aprender la lengua de señas, pues hagámoslo, decidámoslo. Sí, es fundamental. Y también decir, fíjense, algo, los chicos se preparan para ingresar a la universidad a través de ciertos programas en donde los van como orientando, cómo es el examen de Ceneval, conceptos matemáticos o de lenguaje o qué sé yo, que necesitan ellos tener como muy claros. Algo que ayudó a este grupito de 5 personas sordas a ingresar a la universidad en esta promoción es que se les ayudó previamente al examen, también enfatizando algunos temas que eran importantes para ellos, pero se les ayudó a través de la lengua de señas. Y por cierto, desde hace algunos años, la Universidad Veracruzana, en el examen de admisión, colabora con esta población a través de la lengua de señas y eso evidentemente que también es un apoyo muy, muy importante. Sin embargo, tiene que ser un poco anterior, es lo que vamos aprendiendo gradualmente y pues en este momento estamos, ¿no? con la población en situación de sordera en la Universidad Veracruzana. Así sí, bueno, pues precisamente el día de hoy platicamos sobre este tema porque en un par de semanas se va a llevar a cabo el Foro Internacional de Inclusión en Educación Superior de 2023 y bueno, nos gustaría, doctor Sánchez Mejorara, que nos platicara al respecto y bueno, me parece que vamos justamente a hacer el lanzamiento el día de hoy de la imagen de este cartel publicitario para que estén al pendiente a lo largo de las siguientes semanas en las redes sociales también. Sí, nada más por favor no me infarten con esto de que en 2 semanas, porque no, en realidad, algunas semanas. En dos meses, 23 y 24 de octubre, para ser precisos, la sede de este evento que la Universidad Veracruzana viene organizando desde hace algunos años es la región Poza Rica-Tuxpan, ¿sí? Y precisamente, bueno, de estas discapacidades que hemos enfatizado más el día de hoy en esta charla, que podríamos en un momento dado retomar las otras, pero ciertamente el programa de este foro en particular tiene contenidos importantes en lo que se refieren justamente a la comprensión de este tipo de discapacidades más invisibilizadas.
la psicosocial, la auditiva, etcétera. Aquí están viendo ya ustedes el cartel, el póster, muy importante, pues para tener más información sobre el mismo, está la página web a la que se refiere, para en un momento dado poder asistir. Es un foro abierto que está dedicado a todo tipo de público, que se va a transmitir desde Poza Rica a todas las regiones universitarias a través de las salas de videoconferencias, que también eventualmente se va a transmitir a través de medios digitales. Y en esta ocasión queremos hacer mucho énfasis en que participe personal docente y tutorial de la Universidad Veracruzana, porque sabemos que hay el interés, en muchos casos, la inquietud de poder comprender más estas condiciones, estas situaciones, y que por eso queremos hacer muchísimo énfasis en que haya un público importante de tutores de la universidad, que en todos los terrenos, debo decirles, en todos los campos que trabaja el CENDIU, es fundamental este tipo de alianza, ¿no? En estos programas transversales, como es la inclusión para personas en situación de discapacidad, entre otros programas de la Universidad Veracruzana, la alianza con los docentes, la alianza con las y los tutores es fundamental, ¿no? Entonces, en buena medida, a ellos nos estamos dirigiendo particularmente para invitarles a que accedan a este foro, a que participen, a que estén presentes, pero insisto, en un momento dado es para todo público. Desde luego los estudiantes son muy bienvenidos, el personal administrativo de la universidad, el personal directivo, ¿sí? Y pues un gusto que ahora la sede sea Poza Rica. Ya la sede fue la ciudad de Jalapa, la sede fue el puerto de Veracruz anteriormente, que en cierto sentido es la región universitaria que fue pionera un poco en estos temas en su momento, y pues ahora vamos a Poza Rica y bajo la coordinación compartida con la maestra Isnarda y con la vicerrectoría de Poza Rica, seguramente estaremos pues trabajando mucho en las varias semanas que nos quedan para llegar al 23 y al 24 de octubre con este evento totalmente redondeado y poder en un momento dado digamos, hacer real la invitación a la participación de todas estas personas, de todos estos públicos que he mencionado. Sí. Maestra, ¿qué opina de todo esto? Híjole, pues ¿qué puedo opinar? La verdad es que muy contenta, bastante contenta. Este foro, cuarto foro de inclusión educativa a nivel superior, el año pasado, la verdad que nos fue súper bien con todos los que asistieron, y este año pues queremos hacer la invitación a través de la vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan para que este 23 y 24 todos asistan, porque tenemos un compromiso social para aprender, pero además este foro internacional nos permite analizar, visibilizar cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos preparando para la inclusión de las personas a nivel superior, cómo nos ha ido también. La intención es esa, ver de qué manera podemos aportar más como instituciones de educación superior. La verdad es que tenemos participantes, ponentes de diferentes partes del mundo, y eso nos llena de gusto, porque queremos saber qué se está haciendo también en otros espacios, pero queremos también que tú sepas qué se está haciendo en otros espacios, y que si tú tienes alguna aportación, también la expongas y también nos digas. Por eso es importante este foro, recordar que, bueno, un foro es un espacio de compartir. Entonces, aprovechar este 23 y 24 de octubre para que te inscribas. Va a ser de manera presencial, pero también va a ser de manera virtual. La verdad es que las actividades son muy ricas. Las ponencias van a ser de manera virtual por la mañana, y tendremos talleres en cada una de las regiones, de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, para que puedan asistir. Ya pronto tendremos la publicación de los talleres para que puedan inscribirse, y también para que empiecen a inscribirse a las jornadas en sí del foro el 23 y el 24 de octubre. La vicerrectoría, perdón, de la región Poza Rica-Tuxpan, pues encantados ahora de ser sede, y
en coordinación con el doctor Jorge Sánchez Mejorada, con lo que es el CENDIU a nivel estatal, pues poder organizar estas jornadas del foro, que como bien dice el doctor, no es algo nuevo en sí, pero sí es algo que nos permite compartir, discutir, analizar y proponer cuáles son las mejores opciones para la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Este año elegimos justamente las condiciones de discapacidad psicosocial, por lo que ya habíamos comentado. De repente se han invisibilizado, siempre han sido como invisibles. El entender por qué un estudiante en condición de trastorno depresivo no puede asistir a clases. ¿Cómo nos ha ido con eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué propuestas tenemos? Y si no hay propuestas, ¿cómo lo estamos viviendo? Por lo menos saber cómo se está viviendo en todas las regiones. La invitación no nada más es a nuestra Universidad Veracruzana, sino al público en general. Si ustedes quieren conocer, si ustedes quieren saber, si ustedes quieren proponer, están invitados, invitadas a este cuarto foro de inclusión a nivel superior. Pues agradecemos enormemente esta invitación al foro y pues bueno, ya estamos en la recta final, entonces sí nos gustaría que nos dieran pues algunas conclusiones, recomendaciones, además de, bueno, visitar la página del foro para que vean toda la información acerca de este foro. Más adelante, en tiempos más próximos, tendremos un programa dedicado precisamente pues a todo de lo que se va a tratar el foro y toda su programación, pero bueno, pues hacemos la invitación general. ¿Qué les gustaría dar de recomendación o de conclusión respecto al tema del día de hoy? Maestra Isnarda. Bien, pues como conclusión, pues es el agradecimiento por el espacio, por todos los espacios que se generen para la inclusión. Es importante reconocer que la inclusión es un derecho, que las personas en condición de discapacidad tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que tenemos cualquiera de nosotros, y sobre todo ser conscientes de que hoy estamos en esta situación y mañana no sabemos en qué situación podemos estar. Así que el aprender a convivir con todos en armonía, en respeto y garantizando los derechos humanos de todos es una necesidad. Entonces, por ese lado sería mi conclusión. Por otro lado, pues el que se inscriban todos, que entren a la página del foro, que vengan este año nuevamente, como lo hicieron el año pasado, que también puedan hacer sus aportaciones y bueno, que sigamos en este contacto, en este camino de la inclusión. Gracias por la invitación. Pues bueno, agregar evidentemente que el tema de la inclusión es un tema fascinante porque es un tema que toca fibras humanas que están ahí, pero que de pronto hay que ponerse en la condición necesaria para poder comprender ciertas cosas, para poder empatizar. Y yo sostengo que el tema de la inclusión en general es un tema que evidentemente, digamos, favorece directamente a estas poblaciones que han estado tradicionalmente discriminadas o marginalizadas, pero al mismo tiempo nos enriquece a todos. Yo estoy convencido de que en la medida en que seamos más inclusivos como personas o como grupos sociales, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a desarrollar una serie de aspectos que son fundamentales también, ¿no? Les quiero compartir un poco la experiencia del día de ayer aquí en el CENDIU, en donde nos permitimos invitar a los chicos y chicas de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana en situación de alguna discapacidad. Vinieron más o menos entre 20 y 25 chicos. Sí debo decir que el número que tenemos registrados actualmente en toda la Universidad Veracruzana, y eso no es un número exacto porque a veces hay personas que todavía están invisibles en este tema, pero más o menos hablamos como de 200 personas entre las 5 regiones, ¿no? Y el día de ayer en esta convivencia con los y las chicas, en donde había chicos con diferentes tipos de discapacidad visual, auditiva, que les comentaba que entraron 5 chicos con discapacidad auditiva a la Universidad Veracruzana, motriz, psicosocial, desde luego. Es de lo más interesante ver cómo al final del día, cuando estamos en la disposición de comprender, de empatizar, etcétera, realmente el tema, insisto, se vuelve un tema realmente apasionante.
Entonces, además del derecho humano que constituye en sí, en el cual hemos insistido, es el tema de que con la inclusión ganamos todos. Y sí, la Universidad Veracruzana está caminando gradualmente, es un camino largo, evidentemente, es un camino en el que tenemos que enfrentar y que ir derribando gradualmente muchas barreras, pero estamos en el camino. Tenemos el Programa Universitario de Educación Inclusiva, tenemos cada vez más personas que se interesan en el tema, que quieren aprender sobre el tema, y para eso está el foro, justamente para educarnos, para escuchar la voz de expertos en diferentes temas que puedan en un momento dado abonar un poco a nuestra educación, a nuestra formación en materia de discapacidad y en materia de inclusión. Muchísimas gracias por el espacio y pues sí, volveremos a vernos seguramente en ocasión de hablar específicamente del foro cuando ya esté un poco más cercano. Así es, pues muchísimas gracias y bueno, nada más comentarles que la encuesta de esta semana justamente hace referencia a este tema, a eventos que se realizan y es la siguiente. ¿Has asistido a algún evento o charla relacionada con la sensibilización sobre la discapacidad? El 24% menciona que sí y el 76% menciona que no, así que bueno, pues invitarlos a que en el mes de octubre 23 y 24 estén al pendiente, bueno, a lo largo de las semanas previas, estén al pendiente de las redes sociales oficiales del CENDIU, donde se irá dando a conocer la información más a detalle sobre el programa, sobre cómo pueden inscribirse. Así que, bueno, pues es una invitación abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general. Queremos agradecer a nuestros invitados que estuvieron platicando sobre el tema de visibilizando la discapacidad, la maestra Isnarda Cruz Casanova, encargada de salud mental y coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva PUEY de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica Tuxpan, y al doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. También queremos agradecer el apoyo técnico de José Guadalupe García González para la realización de la transmisión desde las diversas plataformas. Y Marijo, si nos compartes la frase del día que hace alusión justamente al tema que acabamos de abordar. Claro que sí, la discapacidad no define a una persona, su valentía, determinación y capacidad para superar desafíos son las verdaderas marcas de su grandeza. No se pierdan la próxima emisión de Naturalmente Universitario para la próxima semana. Yo soy Marijo Muñoz. Y yo soy Rosy Vite y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.